Solía pensar que si seguía apareciendo algún día, notarían que nunca me fui. La foto apareció sin previo aviso. Lauren la subió después del atardecer, creo. Una mesa larga en el patio cubierta con ese mantel de cuadros que sacan cada verano. Hamburguesas, vasos rojos, sillas de jardín con cobijas encima. Caras conocidas todas, el tío Dale, la tía Marilyn, incluso los vecinos de 2 casas más allá. Pero Ellie no estaba. Yo tampoco. Toqué la pantalla hasta que se oscureció, luego dejé el celular boca abajo. No fue la omisión lo que me dejó helada. Fue lo fácil que les resultó. Marqué 3 tonos, tal vez 4, antes de que la voz que conozco demasiado bien llenara el silencio. Pensamos, dijo, haciendo una pausa, como si necesitara mi permiso para seguir, que quizás sería mejor que este año no vinieras. Ya hay cosas complicadas. Miré el borde de la encimera donde Ellie había dejado un dinosaurio de plástico esa mañana. Se le había roto la cola. Dijo que no le importaba. Y su tarjeta de cumpleaños. Apenas si se oyó mi voz. Ah, eso. Gerald se la dio al hijo de Lauren. Le quedaba más a su estilo, ya sabes, superhéroes y esas cosas. No hubo nada más. Ni una pregunta de vuelta. Ni siquiera un respiro. No colgué de inmediato. Dejé que el aire entre nosotras se alargara hasta volverse plano. Y luego, como siempre pasa con ella, el silencio lo terminó todo antes de que yo pudiera hacerlo. Una vez, en una cena de acción de gracias, me dijo: «Siempre te tomas todo tan personal, Rachel. Cansas». Recuerdo más el tintinear de su tenedor contra la loza que el tono de su voz. Me quedé sentada con ese recuerdo más tiempo del necesario. Esa noche serví un vaso con agua y lo dejé junto a la cama de mi hijo. MC por si acaso. Él no sabe nada del asado, no se lo conté. A veces todavía pide hacer videollamada con ellos. Le digo que los abuelos están ocupados, no he corregido eso. Quité su dibujo del refrigerador, ese donde estamos todos bajo un árbol con los brazos enlazados como muñequitos de papel, y lo guardé en el cajón de los recibos viejos. Tal vez algunas familias echan raíces y otras solo repiten patrones. No lloré. Doblé el silencio por la mitad y lo guardé en donde antes hacía ruido. Antes pensaba que el quedarme callada me daría un lugar en la mesa. Cuando Lauren regresó a vivir con mis papás después de su divorcio, yo iba cada sábado. Llevaba sopa, doblaba la ropa, les leía cuentos a sus hijos cuando estaban demasiado inquietos para dormir. Una vez tuve anginas, me puse cubrebocas y me quedé en la esquina de la cocina revolviendo el caldo de pollo mientras mi mamá acomodaba los platos como si fueran a venir los jueces de MasterChef. Siempre exageras, Rachel. No es tan difícil comportarse normal, dijo. Asentí. Me soné la nariz cuando se dio la vuelta. Una noche Ellie me preguntó por qué dormíamos en el sofá cama y no en el cuarto de visitas. Le dije que ahí se sentía más acogedor. Me creyó. Cuando Ellie tenía 3 años cantaba enteritas las canciones del kinder en el coche, en la mesa, en el súper. A mí se me hacía encantador. Habla demasiado, soltó mi mamá un día de acción de gracias. Los niños tienen que aprender cuándo quedarse callados. Tomé su cucharita y la giré con cuidado como si eso cambiara algo. No dijo más. No le hizo falta. Cada Navidad les compraba regalos a los hijos de Lauren, rompecabezas, pijamas a juego. En sus cumpleaños les mandaba tarjetas con estampas y cinta con brillantina. Nadie nunca me dio las gracias. Igual las seguí escribiendo. Una vez llevé un recorte del periódico, una nota local sobre el centro comunitario donde soy voluntaria. Mi nombre salía casi al principio. Se lo entregué mientras ella doblaba servilletas. Lo leyó por encimita. Lauren salió en vivo en el Canal 7 una vez. Dejó el artículo sobre la barra debajo de un montón de cupones. Siempre había esa esperanza callada de que si seguía dando algún día me iban a reconocer como parte de la familia. No buscaba aplausos. Solo pertenecer, ser tomada en cuenta. Una vez en invierno ofrecí arreglar el foco del garaje. Mi papá me miró como si yo fuera una mancha en el suelo. «Eso no te tocas a ti», dijo. Compré el foco con mi dinero. Lo dejé ahí en el estante. Nunca lo usaron. La gente solía decirme que era fuerte. Creo que lo que querían decir era que no alzaba la voz lo suficiente como para incomodarlos. Tal vez pensé que si me quedaba quieta la tolerancia se iba a confundir con cariño.
Pero la quietud solo parece noble cuando alguien la observa. Cuando nadie lo hace, empieza a pudrirse. Algunas ausencias no hacen ruido. Solo están ahí como el polvo en las esquinas que nadie limpia. La tarjeta de Navidad llegó en un sobre rojo con detalles dorados. El nombre de Lauren escrito en cursiva, seguido por el de Daniel y luego el de los niños, cada uno con su calcomanía con brillantina. Había una foto impresa en papel brillante, todos con pijamas de franela a juego. Mi nombre no venía en el sobre. El de Ellie tampoco. Dentro Judith había escrito agradecidos por esta hermosa familia. Igual la dejé sobre la repisa ese año. A Ellie le gustó la estampilla del muñeco de nieve. Cuando terminé la maestría me compré un vestido azul marino de un perchero de rebajas. Era demasiado elegante, pero quería verme completa. La ceremonia no duró mucho. Caminé por el escenario, sostuve el diploma enrollado como si significara algo definitivo. Judith no vino. Gerald tampoco. Ese mismo día tengo un desayuno benéfico. Ya estoy comprometida, me dijo por teléfono como si fuera una cita con alguien más digno. El diploma sigue guardado en su carpeta de cartón. Nunca compré un marco. Una vez Ellie dibujó a mis papás él en medio con sus brazos estirados como puentes alrededor de él. Usó plumones que se pasaban al reverso del papel. Se lo dio a Gerald durante la cena. Un artista murmuró Gerald. Bueno, está colorido. Lo metió bajo un montón de cartas y nunca lo volvió a tocar. Vi a Ellie mirar ese espacio vacío en el refrigerador toda la semana hasta que puso un dibujo de un gato. Nunca hemos tenido un gato. Hay una taza desconchada en mi alacena que dice «La mejor hija del mundo». Me la compré yo sola una vez como broma. Nadie se rió. Lauren dijo una vez, durante una comida en el jardín, «Siempre pareces como si estuvieras esperando algo». Ya haz lo tuyo, no llevaba lentes oscuros. Recuerdo más el reflejo del pie de limón en los cristales que el tono con el que lo dijo. Tal vez sí esperé demasiado a que cambiaran, a que volvieran a mirar y vieran lo que no notaron la primera vez. Pero creo que lo que dolió no fue que me olvidaran. Fue que nunca tuvieron que recordarme. Antes pensaba que ser tolerada era casi lo mismo que ser aceptada. Ya no lo creo. Después del incendio, la cocina olía a cables quemados y ceniza húmeda. El techo se caía en láminas. No tenía muchas opciones. Judith llamó antes de que pudiera decir algo. «Puedes traerlo acá, todavía hay espacio». Empaqué yo misma la comida de Ellie. Etiqueté todo. Escribí su lista de alergias con mayúsculas y subrayé 2 veces la advertencia sobre el cacahuate. Doblé su ropa dejando la camiseta con el conejito encima, la que siempre usaba en viajes largos. Le di un beso en el cabello antes de irme. Esa noche no dormí. No por miedo a algo dramático, sino porque lo silencioso se sentía fuera de lugar. Cuando contestó el teléfono al día siguiente, su voz apenas se oía por el altavoz. Comí galletas saladas. Esperé. Nada más. Solo un silencio que hacía que el tic-tac del reloj de la cocina sonara más fuerte. A la mañana siguiente volví a llamar. «¿Comiste hoy? Papá dijo que el desayuno es para la familia y que yo solo estoy de visita». Conduje sin prender el radio. El cielo, a través del parabrisas, parecía sin color, como si el aire tampoco quisiera decir nada. La casa de ellos olía a salchichas, también a hotcakes. Judith estaba sentada en la mesa hojeando una revista de estilo de vida, los lentes bajados a mitad de la nariz. Gerald ya iba por su segundo plato. Eli estaba solo al otro extremo, sin tenedor, sin plato. Solo una servilleta doblada a la mitad como si hubiera intentado ser útil. Y no lo logró. ¿Qué comió Judith? Ni parpadeó. Ayer comió galletas. No se está muriendo de hambre. La voz de Ella era chiquita como si no tuviera dónde apoyarse. Hoy no desayuné. Gerald cortó un pedazo de hot cake y siguió masticando. No todos los niños tienen el privilegio de crecer en esta casa. Los hijos de Lauren son nuestros. Este es tuyo. Me acerqué a mi hijo, no se resistió. Puso sus manos sobre mi clavícula y se quedó ahí. Nadie se levantó. Judith pasó otra página. ¿Vas a armar un escándalo por un refrigerio? No respondí, ni siquiera volteé. En casa serví agua en una taza despostillada y vi cómo el vapor subía en espiral. Esa misma taza me la había regalado Judith en una bolsita que decía extra. No se les olvidó darle de comer.
Se acordaron de a quién pertenecía y decidieron que eso bastaba para negar el cariño y la comida y todo lo demás. El silencio no siempre significa rendirse. A veces es lo que queda cuando los gritos terminan o nunca comienzan. En el diner, Ellie revolvía el jarabe en sus hot cakes sin probar bocado. El tenedor raspó una vez el plato, luego se quedó quieto. Me duele raro el estómago. Asentí. Se recargó en mí chiquito hecho bolita. De vuelta en el depa, abrí el closet del pasillo. En la repisa de arriba había una caja de zapatos con la etiqueta Rachel, varios. No la tocaba desde hacía más de un año. Adentro había juguetes heredados, velas con olor a la cocina de Lauren y una bufanda que nunca usé porque Judith dijo que me hacía ver la cara muy alargada. En el fondo encontré una tarjeta, de Pascua tal vez. Un mensaje impreso firmado con «De parte de todos», sin nombres. Dejé la tarjeta sobre la barra junto al tazón de cerámica con una grieta en el borde. Fue que un regalo de boda no mío de Lauren. Me lo pasó después de su segunda mudanza. Tú sí le vas a sacar provecho. Saqué una hoja del cajón debajo del fregadero y tracé 5 líneas al centro. En la parte de arriba escribí lo que ellos aman. Los fui anotando uno por uno. Apariencias que salgan bien en las fotos. Los hijos de Lauren. El gabinete de porcelana importada. Los halagos de los amigos de la iglesia. Mi silencio. Al llegar a la última, el bolígrafo se detuvo. Nunca quisieron mi opinión. Querían mi acuerdo callado. Mi lugar no era hablar, sino asentir, doblar servilletas, llevar postres sin esperar un gracias. Subrayé la 5ª línea lento con intención. Y luego escribí una frase más debajo: no voy a alimentar lo que se alimenta de mí. No publiqué nada, no mandé mensajes, no di explicaciones, no hubo anuncio ni despedida dramática. Simplemente dejé de ocupar el espacio que ellos habían dejado para mí. El teléfono sonó 2 veces esa tarde, no contesté. El silencio se sentía más pesado de lo normal, no vacío, solo acomodado de otra forma. Más tarde doblé la lista por la mitad y la coloqué dentro del tazón rajado. No la tiré, no la quemé. La dejé a la vista como una verdad que nunca quisieron escuchar, por fin dicha sin necesidad de palabras. Hay ausencias que no piden ser notadas. Algunas simplemente dejan de aparecer. Algunas distancias no empiezan con un adiós, sino con una pausa que nadie se molesta en llenar. Observé a Ellie arrodillarse junto a la ventana con un bote de piezas de Lego mezcladas. Construía torres, las derrumbaba y volvía a empezar. Cuando se reía el sonido salía inseguro al principio, como si quisiera probar si ya se le permitía reír otra vez. Esa noche dejé que el teléfono sonara sin mirar la pantalla, no por rebeldía, sino porque ese sonido ya no significaba nada urgente. La tetera silbó con un tono bajo y desigual como si necesitara afinación. Vertí agua sobre una bolsita de té que alguien había dejado en la alacena antes de que nos mudáramos. Sabía a polvo y a un toque lejano de cítrico. Aún así me lo tomé. Abrí la ventana. Una hoja solitaria giró en el alféizar, atrapada en la indecisión del viento. La calle abajo estaba vacía salvo por el ruido de un camión de reparto que pasó demasiado rápido sobre un bache. Las cortinas rozaron mi mano suaves por tantas lavadas. Tía Marilyn llamó. Su voz traía ese tono alegre y ensayado que siempre usaba con la familia hasta que se le quebró. Nunca hablabas mucho. Pensé que era solo sensible. Le conté todo. Sin rencor, sin dureza, solo lo que pasó. Guardó silencio por mucho tiempo. Luego dijo: no sabía. Lo siento. Debí preguntar antes. No dijo más y yo no le pedí que lo hiciera. Brian mandó un mensaje. Carne asada en el patio. Trae a Ellie. ¿Trae algo o nada? Solo somos nosotros. No fui. Me quedé viendo el mensaje un rato y luego dejé el teléfono. No porque no quisiera verlo, sino porque quería ser yo quien eligiera cuándo estaba lista para que me vieran. Al día siguiente, abrí mis contactos y eliminé 2 nombres. Sin anuncio, sin mensaje. Solo un desliz suave con el dedo y 2 espacios vacíos donde antes vivía la historia. El segundo cajón de la cocina tiene un hundimiento, por eso nunca cierra bien. Lo empujé con la palma suave, sabiendo que jamás quedará plano. No todo sana, pero algunas cosas cambian.
Hay un tipo de silencio que no es soledad. Es el sonido de algo no deseado saliendo del cuarto. Y esta vez lo dejé ir sin extender la mano para detenerlo. La gente rara vez vuelve porque ha cambiado. Vuelve porque aquello que necesitaban dejó de hacer ruido. Lauren llamó mientras doblaba toallas. El tono de llamada me pareció demasiado familiar, demasiado ensayado. Mamá está un poco preocupada. Las del grupo de mujeres notaron que no ha sido. Alineé la orilla de una funda para que coincidiera con la costura. No sé si fue tu intención hacer un drama con esto, añadió, pero está empezando a parecerlo. No respondí. Tampoco esperó que lo hiciera. Más tarde esa semana, la voz de Judith llenó el buzón de voz como perfume derramado sobre azulejo. Creo que todas nos confundimos. No hay necesidad de hacerlo público. Las familias cometen errores. La gente no tiene por qué enterarse de todo. La forma en que lo dijo se me quedó grabada. No fue un lo lastimamos, solo nos vieron. Gerald dejó un mensaje a la mañana siguiente. Su tono era más seco, envuelto en una calma forzada. Estás causando un daño real aquí. ¿Y todo por qué? Por unas cuantas galletas. Así no se tratas la gente que construyó tu vida. Mientras hablaba miré la mancha de té en la encimera. Ahora parecía una huella digital. No respondí. En cambio hice algunas llamadas, no para vengarme, sino para hablar con claridad. La señora Carpenter escuchó en silencio. Una vez me dijo, siempre tuviste una quietud que ponía nerviosa a la gente. La tía Marilyn no interrumpió. Su voz se suavizó al final, nunca lo supe. Pensé que solo eras distante. El pastor Monroe no respondió con versículos, solo guardó silencio y luego dijo, eso no es lo que significa ser familia. Ninguno necesitaba que se lo explicaran. Los hechos hablaban por sí solos. El domingo siguiente Judith volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba más débil con un tono extraño que no le conocía. No me invitaron a la cena de Cheryl. Dijo que querían mantener el ambiente ligero. Ni siquiera Donna me ha contestado los mensajes. Hizo una pausa y luego añadió, ¿por qué le harías esto a tu propia madre? Ni una sola vez mencionó a Ellie. Nadie preguntó si ya comía mejor, o si aún sostenía el tenedor como crayón cuando se ponía nervioso, o si seguía buscando sus caras entre la gente a la salida de la escuela. Lauren mandó un mensaje al día siguiente, están destrozados, ya sabes cómo son. Y si intentas aclararlo, puse el celular boca abajo al lado de un frutero con naranjas que no había tocado en una semana. Lo que ellos lamentaban no era haberme perdido a mí, era haber perdido el control sobre cómo los veía el resto del mundo. Hay cambios que no hacen ruido cuando llegan. Solo empiezan a encajar. En la biblioteca acomodo libros en la sección infantil 4 mañanas por semana. Las horas son cortas, el sueldo discreto y las llaves tintinean como si de nuevo perteneciera a algo. El cuarto de descanso huele a café instantáneo y limpiador con aroma a limón. No me molesta. Hay una mesa junto a la ventana donde Ellie lee después de la escuela. A veces me saluda con la mano desde afuera antes de entrar. A veces solo se sienta con los pies colgando, pasando las páginas despacio. Con eso basta. Me inscribí a un curso en línea de psicología infantil. Es autodidacta. Subrayo todo hasta lo más obvio. No por un título, sino para entenderlo mejor. Él merece una mamá que aprenda el idioma con el que él expresa sus sentimientos. La señora Fields me detuvo el viernes pasado. Se ofreció para hablar durante el círculo de la clase. Contó un chiste. Todos se rieron. Sonrió como si fuera una noticia de portada. Para mí lo fue. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta que nunca planeé enviar. Se la escribí a Ellie. No usé frases formales. No comencé con querido. Simplemente empecé. No necesitas que te amen para existir. Necesitas que te vean, que te crean, que estés a salvo. Doblé la hoja en tercios y la guardé en el cajón junto con los recibos de la luz y el agua. No hacía falta leerla en voz alta. Las palabras ya estaban haciendo su trabajo. En ese mismo cajón, debajo de una lista de mandado toda desgastada, encontré una hoja que alguna vez titulé Lo que ellos aman. Miré el quinto punto, mi silencio. La tinta ya se había desvanecido un poco. Lo taché. Y debajo escribí, ahora vivo con mi voz, y con su paz. Nadie aplaudió. No cayó ningún telón. Ellie me preguntó,
si los pájaros se cansan de volar. Le dije que probablemente sí, pero que descansan en cables o en los techos cuando nadie los ve. Él asintió como si todo tuviera sentido. Ahora hay una foto en el refrigerador. Ellie y yo, en el parque, los dos con los ojos medio cerrados. Aún así la dejé ahí. No es perfecta, pero es real. Y lo real no necesita aprobación. No gané nada. No hubo premio por aguantar. Pero ahora me miro al espejo y veo a alguien que no tengo que justificar. Y con eso me basta para quedarme. Hay finales que no se cierran de golpe. Se cierran como un libro que ya nadie va a terminar. Estaba formada en la oficina de correos con una caja café chiquita entre las manos, bien sellada con cinta en los bordes sin remitente. La caja casi no pesaba. Adentro había fotos, algunas viejas, otras recientes, todas recortadas con manos tranquil. Ahí estaba la fiesta de cumpleaños en el zoológico, solo Ellie y yo al lado de un león de papel. La U, sus caras ya no estaban. No las arranqué, simplemente ya no estaban. Quitadas como quien limpia el polvo de un vidrio. No para borrar, sino para poder respirar mejor. Incluí una carta, escrita a mano, sin saludo, sin firma, solo hechos. Esta es la familia que queda. Ahora solo la verás en fotos, no la volverás a tocar. Alzaste tu nombre como si fuera un trofeo, pero dejaste que un niño pasara hambre bajo él. Ellie ya no es tu invitado, y tú ya no eres de los nuestros. Sellé la caja y la dejé sobre el mostrador. El empleado me preguntó si quería número de rastreo. Negué con la cabeza. De regreso a casa, pasé frente a la notaría y entré. El formulario ya estaba lleno. Solicitud de cambio de nombre. De Whitmore a Prescott. Una línea, una firma, un corte silencioso. No hubo discurso ni enfrentamiento. Tampoco una última llamada con gritos o súplicas. Solo el golpe seco del sello y el crujido leve del papel al guardar la confirmación en mi bolso. En casa encontré el nombre antiguo grabado en una tarjeta de biblioteca. La levanté hacia la luz, lo leí por última vez y la guardé en el cajón junto a cupones vencidos y botones sueltos. Judith me dijo una vez: los nombres cargan historia, no los tires a la ligera. Pero la historia, como cualquier relato, depende de quién la siga contando. Ya no necesitaba la de ellos. En la esquina de la cocina, un marco esperaba el dibujo de Ellie, una casa con solo 2 ventanas, un árbol y sin chimenea. Había escrito hogar con lápiz disparejo en la parte de arriba. Sin apellidos, sin personas faltantes, solo espacio, color y luz. No envié avisos, no publiqué nada, no había nada que declarar. Solo una caja, una línea en un formulario y una verdad que ya no dependía del nombre de nadie más. La paz no se anuncia, solo deja de necesitar explicaciones. Hoy por la mañana herví el agua sin prisa, no porque se me olvidara, sino porque no había razón para correr. La caja del té de menta estaba un poco golpeada, la etiqueta desgarrada en una esquina. Ellie la eligió la semana pasada después de revisar cada sabor con esa seriedad tan única de los niños de 7 años. La luz entraba en diagonal por la ventana, rozando los marcos de fotos que nunca nos tomamos el tiempo de enderezar. Uno seguía chueco desde que el adhesivo se despegó. Así lo dejé. En la silla junto a la puerta colgaba mi blusa de trabajo con una arruguita en el cuello. No la planché. No hacía falta. Ellie estaba en el piso con un rompecabezas de mapa, las piezas regadas como migajas sobre la alfombra. ¿Alaska está más lejos que California, asentí? Sí, y es más fría. No se detuvo. Entonces más vale que lleves tu abrigo si algún día vamos. Sonreí sin pensarlo. No hablamos de la misa. Nadie mencionó que era domingo. No hubo mensajes ni llamadas perdidas, ni ¿dónde estabas? O faltan las fotos familiares. Solo aerosol y el sonido suave del cartón encajando en su lugar. Abrí el cajón donde guardaba cosas que alguna vez importaron. Unas cartas que nunca envié. Una tarjeta de cumpleaños con la letra de alguien más. Una fotografía con las esquinas dobladas mostrando solo el cielo. Las puse en una cajita de madera sin cerradura, ni escondida ni exhibida, solo guardada. Hubo un tiempo en que creía que el cierre tenía que ser estruendoso. Una confrontación, un ajuste de cuentas, algo que alguien viera. Pero ahora entiendo, hay puertas que no se azotan, se sellan cuando nadie intenta volver a abrirlas.
Un pajarito se posó en la barandilla afuera de la ventana y voló antes de que Ellie lo alcanzara a ver. Detrás de él cayó una hoja amarilla que se quedó pegada unos segundos en la malla antes de soltarse. Ellie levantó la vista. Mamá, ya no tengo hambre. Pasé mis dedos por su cabello una sola vez despacio sin decir nada. Yo tampoco. No me refería con a la comida, y él sabía que no lo hacía.